Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy regresamos con la séptima sesión del curso Enfoque de Género, Feminidades y Masculinidades no hegemónicas. Hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes que habíamos prometido en días y en horas pasadas. Primero, vamos a hablar un poco de la cultura Wayuu y de cómo es la relación entre hombres y mujeres en dicha cultura. Y en la segunda parte de la sesión vamos a hablar de un tema que habíamos anunciado la vez pasada, que es bastante polémico, que es el tema de los feminicidios y las cifras que ha habido en Colombia en los últimos 2 años. Así que hoy vamos a tener bastante tela para cortar. Les agradezco mucho la paciencia con este proyecto. Lamentablemente se vienen grandes cambios porque en septiembre empieza nuestra vida laboral otra vez en la Universidad de Antioquia. Así que vamos a cambiar de horario algunos cursos, pero ahí de a poco les vamos avisando. Les agradezco mucho, como siempre, la audiencia y también que me ayuden a difundir este video. Hoy vamos a tratar de hablar con argumentos, con cifras. También vamos a tratar de llegarle a la mayor cantidad de público posible y por eso mismo les agradezco mucho que me ayuden a difundir bastante este video. Hoy lamentablemente no tenemos panelistas, pero sí quiero desarrollar la sesión como lo hemos hecho en otras oportunidades. Vamos a tratar de llegarles a las personas que realmente les interese este tipo de temas. Es un tema que no solamente le compete a las mujeres, sino también a nosotros los hombres, no solo porque tenemos familiares o seres queridos que son mujeres, sino también porque el tema del género es algo que le debe importar a cualquier ser humano y más si es alguien que hace parte del mundo académico, alguien que es humanista. Esta semana vamos a tener los horarios habituales, pero ya para la semana entrante van a empezar algunos cambios que les iré avisando de manera paulatina. Les agradezco mucho que se conecten y que empiecen a realizar sus aportes porque los dos temas de hoy son bastante polémicos y yo sé que nos van a generar un buen debate. Les agradezco mucho que ustedes sean fieles a este proyecto de Universidad Nómada y que estén atentos ahí porque se vienen grandes sorpresas. Para hablar de este tema de la cultura guayú, voy a empezar contándoles primero que todo una experiencia personal que tuve cuando era estudiante de historia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y allí pues tuve la oportunidad de conocer los 7 departamentos del Caribe colombiano, entre ellos La Guajira, y en esa travesía del Cabo de la Vela tuve la oportunidad de compartir con una familia guayú y hoy quiero contarles cuál fue mi visión de los hechos. Obviamente no sé en este momento cómo estará exactamente la situación, no tengo pruebas en este momento de cómo están los guayú. Lo que sí sé es ver que todavía hay personas que siguen juzgando a esta cultura sin haberla conocido desde adentro. Y acá lo más importante es un análisis histórico y si se quiere antropológico de cómo son las relaciones entre hombres y mujeres en la cultura guayú. Lo primero que hay que aclarar, la cultura guayú hace parte del país llamado Colombia, pero no hace parte de la nación llamada Colombia. Ellos consideran que nosotros somos alijuno. ¿Qué significa alijuno? Para ellos, extranjero. ¿Por qué somos extranjeros para los guayú?
porque ellos creen en otra religión, ellos tienen otro idioma, ellos tienen otras prácticas como la bigamia, así que si hacemos un análisis crítico y antropológico, nos podemos dar cuenta que la cultura guayú es bastante interesante porque es como si fuera un país pequeño metido en ese país grande llamado Colombia. Y lo primero que hay que decir, que el tema de la nación es muy diferente al tema del país, porque la nación es aquello que se construye no solamente desde la religión, desde el idioma, sino también desde todas las prácticas culturales, políticas y económicas. Esta primera parte de la clase surgió a raíz de una publicación que un señor hizo en un grupo que se llama Logia UDA o Logianos. Particularmente se conoce así, es un grupo de Facebook en donde se publica, como se dice popularmente, manteca o cosas así como relacionadas con la vida cotidiana, con las relaciones sexuales y amorosas. Entonces, alguien hizo una publicación diciendo que las guayú las vendían por 2 millones de pesos. Y realmente no tengo en este momento las pruebas para asegurar si esa información es verdadera o es falsa, pero yo quiero hablarles de mi trabajo de campo como historiador y también como estudiante de las humanidades en esa época y también como estudioso de la lingüística. Quiero compartirles simplemente mi punto de vista sobre esta cultura guayú y ya ustedes pues sacarán sus conclusiones de qué interpretan de esa relación que hay entre hombres y mujeres en dicha cultura. Lo primero que hay que decir es el tema de la dote. Sabemos históricamente que la dote es una práctica en el que un pretendiente paga un dinero para ganarse la mano de la mujer y particularmente es el padre el que hace esa negociación con el pretendiente que termina siendo el esposo de la mujer a la que él le compró su dote. Y ahorita que estaba analizando toda la gran cantidad de opiniones que hay sobre este tema, me di cuenta que mucha gente habla solamente de los prejuicios y que no han investigado esta cultura, no la conocen, puede que ni siquiera conozcan la Guajira y el Cabo de la Vela. Y yo acá no solamente voy a hablar como historiador, como docente, sino también como persona que vivió en esa cultura en alguna época de mi vida. Así que voy a darles solamente mi testimonio. Lo primero, llegar al Cabo de la Vela es bastante bonito porque es como llegar a otro país, porque no solamente es un desierto, sino que también es un lugar que tiene mar y que es una cultura totalmente distinta a la de nosotros. Creen en varios dioses. Cuando alguien muere, lloran, pero también festejan. O sea, lloran porque la persona partió de este plano terrenal, pero festejan porque según su creencia, según su cosmovisión y su cosmogonía, esa persona que murió pasó a una mejor vida. A diferencia de nuestra cultura cristiana, en donde la gente llora y llora y llora, más allá de que en la cosmovisión y en la cosmogonía cristiana se cree en un más allá o que hay una vida mejor que esta, en la cultura guayú, la cosmovisión que se tiene es que hay que llorar al ser querido, pero a la vez hay que festejar, porque ese ser querido pasa a una mejor vida y por eso hay que hacer una rumba. Por eso los velorios en la cultura guayú terminan convertidos en rumbas, porque ellos tienen esa concepción. Otro aspecto que me llamó bastante la atención, sabemos que es una cultura que practica generalmente la bigamia, más que la poligamia, es la bigamia. Yo tuve la oportunidad de compartir con un hogar en el que el hombre
no tomaba las decisiones del hogar. O sea, eso fue lo que yo pude deducir. Porque en las casas guayú le alquilan a uno hamacas y uno duerme prácticamente en las hamacas. Y yo pude ver que las que tomaban las decisiones en el hogar eran las dos esposas. Y el hombre tenía dos hijos con cada esposa. Y la hija mayor era una chica bastante inteligente, bilingüe, porque hablaba la lengua nativa de los guayú y también hablaba castellano. En esa época, ella estudiaba en la Universidad de Caracas, Venezuela. Otra cosa que me llamó la atención era que en ese momento el gobierno de Hugo Chávez tenía más cercanía con los guayú que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y para mí era muy interesante ver, por ejemplo, en las tiendas cómo gran parte de los productos eran venezolanos y no colombianos. Productos como la cerveza, como la ponimalta, como el arroz, eran de marcas venezolanas. Y Hugo Chávez tenía un particular interés en esa parte de la Guajira. Además que ustedes saben que en esa época, sobre todo, el comercio de Maicao era bastante llamativo porque una camiseta, por ejemplo, de un equipo de fútbol que vos acá podrías comprar en 20.000 pesos, allá en Maicao valía 5.000 pesos. Entonces, muchos comerciantes viajaban a Maicao para traer mercancía barata y venderla aquí por el doble, por el triple del precio. Entonces, era muy interesante ver esa cercanía entre el Cabo de la Vela, Maicao y Venezuela. Y en esa época existía el rumor que Hugo Chávez se quería quedar con la Guajira colombiana. Así que esto también hacía que se conjugara con un fenómeno que era el abandono del gobierno. Hay algo que han tenido en común los gobiernos de Uribe, los gobiernos de Santos y el gobierno de Duque, que los tres presidentes han abandonado a la Guajira. Y literalmente me tocó ver cómo desde esa época se empezó un proyecto nefasto para desviar un río y con ese desvío del río, para favorecer unas multinacionales, mataron de sed y de hambre a varias personas de la cultura guayú. Yo fui testigo de cómo se empezó a dar ese proceso de desviación. Pero más allá de eso, más allá de la rivalidad política que había entre Hugo Chávez y Álvaro Uribe Vélez, yo sí notaba que los guayú tenían más cercanía con Venezuela. De hecho, les estaba hablando de la niña que estudiaba en la Universidad de Caracas. Era bilingüe, por eso yo me podía comunicar con ella, porque una buena parte de los guayú solamente hablan su idioma nativo y no hablan castellano. Entonces ella era mi vehículo y mi fuente principal de información en ese trabajo de campo, en esa investigación que la tengo escrita. Yo estaba investigando desde la geografía histórica las toponimias de lo que se llama el Cabo de la Vela y también de los dioses en los que creen los guayú. Entonces yo hice un trabajo histórico antropológico y por ahí lo tengo. Si alguien quiere que yo le comparta ese trabajo, se los puedo compartir con mucho gusto, reconociendo que es un trabajo que no está actualizado, porque en ese momento, si a ti te interesaba como mujer una guayú, tú no la podías seducir. Tenías que preguntarle a sus padres si la estaban comerciando. En esa época el comercio de los chivos era bastante importante. Entonces, si estaba en negociación, ellos te decían, esta mujer vale un chivo, vale dos chivos, vale tres chivos. El tema es que usted no podía deshonrar a una mujer guayú sin haberla comprado, porque ellos mismos lo mataban, porque ellos tienen sus leyes. Recordemos que ellos tienen una nacionalidad diferente a la colombiana, así habita en el territorio del país llamado Colombia. Entonces ellos mismos te podían ajusticiar.
Así que el profesor de la materia de geografía histórica, el profesor Orián Jiménez, nos advirtió que no fuéramos a cortejar, ni a piropear, ni a coquetear con mujeres guayú, porque nos podían matar por eso. Que si nos interesaba alguna mujer, que habláramos con sus padres para ver si la tenían en venta, para que a través de eso supiéramos si teníamos la capacidad adquisitiva para negociarla y cambiarla por unos chivos. Eso fue lo que nos dijo el profesor Orián de Jesús Jiménez. Un cordial saludo para mi amiga Andrea, que nos sigue desde Bogotá. Qué bueno verte por aquí en esta transmisión. Ahora sí quiero que entremos en materia, en el tema propiamente de lo que son los temas de género, que es una mirada totalmente, entre comillas, eurocéntrica y occidentalista. Entonces, quiero que hablemos un poco de ese tema de cómo son los roles de género en la cultura guayú. Lo que yo pude ver era que, si bien es cierto, el hombre podía tener dos esposas y las esposas solo podían tener un esposo, como les dije ahora, las que daban las órdenes eran las mujeres. Entonces me pareció una mezcla entre patriarcado y matriarcado. Por otra parte, las decisiones de qué se compraba, bien sea para el mercado o bien sea para la ropa o lo que fuera, las mujeres tenían una opinión muy importante. Entonces me parece que en ese aspecto pues es bastante falaz decir, por ejemplo, que la cultura guayú es totalmente patriarcal. Yo me atrevería a decir que la cultura guayú pues tiene aspectos que son combinados entre un patriarcado y un matriarcado. ¿Qué más podemos decir de esta cultura? Que al ser una cultura politeísta, pues también hay una serie de combinación de dioses. O sea, ellos tenían unos dioses que eran claramente griegos, otros dioses romanos, que son los mismos con los griegos, pero con otros nombres. Y también, pues, ellos tenían una serie de creencias relacionadas con algunos dioses de la cultura hindú. Y por eso me pareció muy interesante, por ejemplo, que ellos creyeran en Eolo. Eolo, que es el dios del viento, según la cultura griega. Bueno, aquí se me dañó la lámpara, pero bueno, ustedes entenderán que son daños técnicos que se salen de mis manos. Un cordial saludo para Catalina Bedoya, que nos acaba de hacer un par de comentarios. Bueno, Catalina dice, pero las mujeres pueden aceptar o no a quien ofrece la dote. No está obligada a irse con el oferente. Versión contada en visita a algunas rancherías en febrero de este año. Y el linaje es materno, es un matriarcado. Bueno, yo realmente no tengo datos tan recientes. Como les decía al principio, mi trabajo de campo fue hace mucho tiempo, cuando yo era estudiante de geografía histórica. Y para mí sí tiene algo de patriarcado, en tanto que el hombre puede tener dos esposas y la mujer no. Pero en lo que yo vi en esa época, que en eso coincido contigo, sí noté una predominancia del matriarcado. Noté que realmente las mujeres eran muy importantes para tomar las decisiones, no solamente domésticas, sino también decisiones que van más allá del hogar. Entonces, me parece que la mujer no es subyugada como podríamos interpretar de las culturas musulmanas, en donde a la mujer la pueden apedrear en caso de que no cumpla con el Corán o que incurra en adulterio, la pueden apedrear. No, me parece que allá, de cierta manera, es un matriarcado combinado con un patriarcado y eso nivela las cosas. Pero en el tema de las decisiones que se toman en el hogar, me parece que pesa más la voz de la mujer. Y en ese aspecto, sí veo que según lo que tú investigaste, es muy parecido a lo que yo investigué. Por eso me parece que
es muy ligero el prejuicio de decir, no, es que la cultura guayú es patriarcal. No, me parece que es más matriarcal que patriarcal. Y también en el tema de las fiestas, uno veía que las mujeres pues tenían las mismas posibilidades de divertirse que los hombres. Dice Catalina, la primera esposa da permiso al esposo de tener o no a la segunda esposa. Muchas gracias, Catalina. Ese dato me parece que refuerza más la tesis de que es un matriarcado. Y por eso yo comentaba esa publicación de Facebook que apareció en el grupo de Logianos, porque mucha gente hablaba de patriarcado y le tiraba pullas a las feministas a partir de ahí, que ahí sí no se metían las feministas, pero me parece que la gente que opinaba eso nunca ha ido a La Guajira, nunca ha ido al Cabo de la Vela y nunca se han tomado el trabajo de investigar esa cultura. Qué bueno, Catalina, que estás aquí porque tú tienes unos aportes muy recientes. Lamentablemente, hace muchos años que no puedo viajar a La Guajira. Por eso me pareció muy extraño lo que decía este señor, que allá estaban vendiendo a las mujeres por 2 millones de pesos, porque cuando yo fui no las vendían por dinero, las intercambiaban por chivas. Entonces, realmente no sé este señor de dónde sacó esta información, o si sea una información cierta. Y por eso, si Catalina tiene alguna información de cómo es el sistema en este momento, me gustaría que me lo compartiera. Bien, otra cosa que también me llamó bastante la atención, las formas de emprendimiento que tenía esta cultura, en donde claramente vendían artesanías, mandalas, atrapasueños, y eran unas personas que podían autosostenerse con eso, porque a las 8 de la noche les quitaban la luz. Entonces era bastante difícil trabajar después de las 8 de la noche porque todo se ponía oscuro. Y como es un desierto, en la noche venteaba mucho. Entonces realmente uno sentía frío en la noche con esos ventarrones, aunque en el día uno se hervía del calor. Y otra cosa, que alguien que también fue hace poco a La Guajira y que estuvo en el Cabo de la Vela, me decía que gran parte de esta cultura estaba en la indigencia, o sea que ya no vendían artesanías, sino que pedían dinero literalmente. Entonces me parece que las condiciones materiales de existencia de esta cultura sí se han afectado en los últimos años, y más porque muchos han muerto de hambre, de sed, y les ha tocado caer en la mendicidad. Cuando yo fui, no me pidieron una sola moneda, o sea, no hubo nada de mendicidad. Me ofrecían sus artesanías, casi siempre hablando en su idioma. Yo no les entendía nada, pues, pero sí veía que me estaban ofreciendo unos productos y que no me estaban pidiendo dinero. Bueno, ya para redondear el tema de los guayú, me parece que la antropología está sumergida en tremendas paradojas, en tremendas deconstrucciones, porque me parece que un trabajo etnográfico y etnológico debe tener un equilibrio entre lo que es Occidente y lo que son las prácticas autóctonas de cada cultura. Levi Strauss, pues durante casi toda su vida estuvo debatiendo este tema de hasta qué punto un antropólogo podía intervenir en la cultura. Bueno, por aquí me llegan dos comentarios que están polemizando el tema del matriarcado. Dice Bruja Palestina, las mujeres guayú no se venden, lo que se pide al novio es una dote. Sí, es que es una lectura que depende como usted la quiera hacer. O sea, algunos interpretan como que no es que ellas se vendan, sino que el papá o la familia las vende. Y me dice ella que en los guayú no existe el matriarcado, sino que es una sociedad matrilineal. Bueno, realmente Catalina plantea una cosa, Bruja Palestina plantea otra,
Yo solamente tengo para decir que esto no es de verdades absolutas, esto es de interpretaciones. Como decía el filósofo Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Tú lo interpretas como una sociedad matrilineal, Catalina lo interpreta como una sociedad matriarcal, yo lo interpreto como una sociedad mixta en donde hay aspectos que son matriarcales y aspectos que son patriarcales. Así que mire que todos tres tenemos una interpretación diferente de la realidad. Y no quiere decir que Bruja Palestina está equivocada, o que Catalina está equivocada, o que yo estoy equivocado. Simplemente pues tenemos diferentes lecturas de la realidad. Esto no es de verdades absolutas. Bueno, por otra parte, me parece que es muy importante que en algún momento el gobierno se acuerde de estas poblaciones y que sin invadir su identidad y su nacionalidad reconozcan esos territorios como parte del país llamado Colombia y que Colombia es un país que abarca varias naciones, no solamente naciones indígenas, sino también naciones afrodescendientes que tienen sus idiomas, que tienen sus creencias religiosas, que tienen sus prácticas culturales divergentes. Bueno, Catalina nos hace otro comentario acá que dice, las comunidades han estado permeadas por el dinero fácil y en este momento tres formas de ofrecer la dote, chivos, ganado, dinero. Bueno, cuando yo fui solamente vi que se comerciaba con chivos, pero hay que tener en cuenta que fue hace muchos años. Sí, lamentablemente estas sociedades que están abandonadas y más con esta crisis sanitaria, el turismo se afecta bastante en estas sociedades, porque lo que sí vi yo era que gran parte de los ingresos que tenían estas culturas era por los turistas, y había turistas europeos y norteamericanos que pagaban buen dinero por las artesanías que vendían las personas guayú. Sí, realmente eso también entra en la polémica de, o sea, ¿qué entendemos nosotros por comercio? Porque alguien podría decir, no, es que no es comercio, es intercambio de favores, o sea, no es un comercio como tal. Entonces, o sea, me parece que esto da para un debate muy interesante. Muchas gracias, Catalina, por estos aportes. Bien, quiero que hablemos de otro tema que también tiene que ver con asuntos de género y que me parece que amerita una discusión profunda también. Si tienen algún aporte más sobre los guayú, con mucho gusto se los recibo y les puedo compartir lo que investigué en esa época, más que todo algunas toponimias y algunas prácticas culturales y mitológicas que vi en el discurso de ellos. Y ya podemos pasar al segundo tema del día, que es el asunto de los feminicidios. Ustedes saben que desde el 6 de julio del año 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se dio la sanción de la ley que se conoce como Rosa Elvira Celi, pues es una ley 1761 en donde se tipifica en Colombia el delito de feminicidio. Es una ley que me parece bastante compleja, pero acá pues solamente quiero que discutamos algunos aspectos generales de ella. Bueno, antes de entrar en el segundo tema del día, Catalina nos comparte otro comentario que dice, la dote se ofrece porque al perder una mujer que es tan valiosa debería tener un mínimo de ganancia a favor de dicha pérdida. Sí, me parece que en ese sentido la dote termina siendo una institución histórica y hay un artículo investigativo muy interesante de Marcel Moss, familiar de Emile Durkheim, que se llama La teoría del don, que tiene un triángulo que es dar, recibir y devolver. Y me parece que en este tipo de prácticas se ve ese tema de dar, recibir y devolver. Porque, bueno, yo te doy algo que es sagrado
y tú me das algo que también es sagrado, pero tú me prometes que vas a cuidar eso que es sagrado, y si no me cuidas eso que es sagrado, yo te puedo ajusticiar también. Me parece que sería interesante discutir ese tema con más profundidad y hacer, cuando se dé la oportunidad, un nuevo trabajo de campo. Bueno, hablemos un poco de esa ley que les estaba comentando ahora, precisamente la ley 1761 del 6 de julio de 2015, con la cual se crea un tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan diferentes disposiciones sobre ese aspecto, y sabemos que el objeto de esa ley es tipificar el feminicidio como un delito autónomo que permita garantizar la investigación y la sanción de las violencias en contra de las mujeres por motivos de género o de discriminación. Y obviamente es una ley que tiene como objeto buscar y erradicar las violencias contra las mujeres, sin desconocer que también hay violencias contra los hombres, pero que en países como Colombia es más la violencia de género contra las mujeres que contra los hombres. Eso es lo que, en palabras sencillas, dice esta ley. Y ya pues recordemos que en el artículo 2 se empieza a definir lo que es un feminicidio. Y acá me parece que empieza la polémica, porque en esa definición que dan de feminicidio dice: quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 meses a 500 meses de prisión. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que algunas personas discuten? O sea, que un panelista que habíamos invitado la vez pasada, el amigo Néstor, él decía que para él no debería existir este delito de feminicidio. O sea, que todo debería ser homicidio y que no debería ser más grave matar a una mujer que matar a un hombre. Pero la otra panelista que habíamos invitado, que es la compañera Jenny Duque, opinaba lo contrario. O sea, ella decía que el feminicidio era un delito que reivindicaba la lucha de las mujeres y que reconocía que la mayoría de muertes por razones de género eran mujeres. Entonces, ahí está el debate, para que ustedes me den su opinión. ¿Están de acuerdo con Néstor? ¿Están de acuerdo con Jenny? El hecho es que la ley es muy clara en que el feminicidio es cuando se asesina a una mujer por su condición de mujer. O sea que si una mujer mata a otra mujer solo por ser mujer o por discriminarla o por su identidad como mujer, eso también cuenta como feminicidio en la ley colombiana, ¿cierto? Porque sabemos que cada país tiene su legislación y hay países que también están tratando de crear el delito del masculinicidio, como lo vi por ahí en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay una pelea por las cifras, porque hay movimientos que tienen unas cifras más elevadas. Por ejemplo, si vos coges las cifras de medicina legal, te dicen una cosa. Si vos coges las cifras de algunos movimientos feministas, te dicen otra cosa. Y si vos le preguntás a cualquier persona que sea enemigo del enfoque de género, te va a decir otra cosa. Entonces, hay una pelea por las cifras, como pasa también con el tema del coronavirus. Pero lo que sí está claro es que cuando hablamos del delito de feminicidio en Colombia, un delito que ya cumplió 5 años de existir en Colombia, estamos hablando de que la víctima tiene que ser mujer o autopercibirse como mujer. O sea que si es una persona transgénero o transexual y se percibe como mujer, eso también cuenta como feminicidio, según lo que dice la misma ley. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que en ninguna parte de este artículo 104A
en ninguna parte dice que la persona victimaria es hombre. O sea, en ninguna parte dice eso. O sea, que si es un hombre el asesino o es una mujer la asesina de una mujer solo por ser mujer o por discriminarla por su orientación sexual o por su identidad sexual, es feminicidio. O sea, mire que eso es muy clave ahí. Y eso escapa de cualquier polémica. ¿Qué piensan ustedes de esta ley? Y lo otro es que en este artículo segundo hay una serie de numerales que hay que considerar para tipificar el delito. Por ejemplo, el numeral A dice tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial. Bueno, la vez pasada, desde la ONU, explicamos los tipos de violencia física, psicológica, simbólica que hay. Pero miren que es muy fácil que se dé el feminicidio, porque solamente basta con que la persona sea mujer y con que se interprete que fue asesinada por su condición de mujer o por una relación íntima o familiar. Eso dice el numeral A. O sea que aquí, por ejemplo, los matricidios o los parricidios también podrían entrar en la categoría de feminicidio. El numeral B habla de ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización sobre la mujer expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. Mire que este numeral B también da cabida a muchas discusiones. O sea que si un sargento aprovecha su jerarquía militar o un alcalde aprovecha su jerarquía política o un multimillonario aprovecha su jerarquía económica para cometer el delito, esto lo agrava un poco. Bueno, y lo otro es que el punto C es muy claro en reconocer el tema de las jerarquías. Y ese tema de las jerarquías también es muy importante en el asunto de lo que habíamos estudiado hace un par de sesiones como el acoso sexual. O sea, si yo acoso a alguien que es mi empleada, por ejemplo, o es mi estudiante, es más fácil tipificar ese delito, porque yo estoy aprovechándome de mi situación de poder, de mi jerarquía, en este caso sobre una nota o sobre un sueldo que le estoy pagando, y me estoy aprovechando de esa vulnerabilidad, de esa jerarquía para acosar. Y acá también está el tema del D, que también hay que considerar si el delito se comete para generar terror o humillación a la persona que se considera enemiga. O sea, esto se ve mucho en los feminicidios que hemos visto en el marco del conflicto armado colombiano, en donde grupos guerrilleros, grupos paramilitares, soldados, hasta policías abusaron de mujeres solo para humillar a su enemigo político. Esto sí se ve en el informe Basta Ya, hay bastantes cifras de estos casos. Bueno, y el tema de los indicios de violencia en el ámbito doméstico, familiar, laboral, escolar, pues también es algo importante para considerar la tipificación del delito. Y por último, si la víctima fue incomunicada o fue privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de la persona. Entonces, ahí también podría ser una especie de secuestro, porque estoy impidiendo que la persona salga de la casa y así tengo más posibilidades de matarla. Antes de continuar con el análisis de esta ley, quiero mirar qué comentarios han llegado, porque siento que han llegado algunos comentarios nuevos. Voy a mirar si de pronto por aquí hay algún comentario nuevo. Ah, no, fue un app, pero muchas gracias por el app, Eduardo Sánchez. Bien, no, aparte de lo que comentó Eduardo Sánchez, no estoy viendo más comentarios sobre ese tema.
Vamos a continuar con el artículo 3 para que sigamos con este análisis, que me parece bastante curioso para lo que estamos viviendo en este momento en el país. Sí, el último comentario que me llegó fue el de Catalina. Bueno, por ahora no hay más comentarios. Bien, sigamos analizando la ley. El artículo 3 nos habla del tema de las circunstancias que agravan el delito, o sea, que profundiza el artículo 2. Y si el delito da para 600 meses de prisión, o sea, si es un delito en donde hay, por ejemplo, un tema como que el victimario sea un servidor público y se aproveche de esa calidad de servidor público para cometer el delito, cuando el delito se comete con varias personas, cuando el delito se comete con una menor de edad o con una mujer en estado de embarazo, cuando el delito se comete ante una persona que tiene cercanía doméstica con la otra, cuando se comete el delito después de una agresión sexual, pues sea una violación o un abuso sexual. Bueno, este artículo es bastante claro. No creo que haya mucho que discutir ahí. El artículo 4 enfatiza en si el delito se comete en niños y en niñas. Teniendo en cuenta que, ¿por qué se puede cometer el delito en niños? Supongamos un niño que se autopercibe como niña y que está en un proceso de transformación a ser niña. Entonces, en ese aspecto también se considera feminicidio, según la ley colombiana. El artículo 5 nos habla del tema de los preacuerdos. O sea, la persona que incurra en el delito del feminicidio solo se le podrá aplicar un beneficio del que habla el artículo 351 de la ley 906 de 2004. Bueno, acá es importante ver cómo son esos principios rectores de esa ley. Y acá pues realmente tiene que haber una investigación técnica especializada, exhaustiva e imparcial para que se tipifique el delito. Y las autoridades jurisdiccionales competentes pues deben obrar en la búsqueda de identificación de la víctima, los antecedentes, la ejecución de las órdenes de captura y también el empleo de todos los medios al alcance para esclarecer la verdad de las cosas. Bueno, me parece que esto es algo que tampoco amerita mucha discusión. Bueno, y lo otro es que debe haber una investigación. El artículo 8 es muy claro en que debe haber una investigación muy clara para que se pueda realmente establecer que fue un feminicidio y en qué circunstancias se dio. Bueno, y el artículo 9 pues me parece bastante redundante porque es obvio que tiene que haber una asistencia técnico-legal y que tienen que haber entidades territoriales que estén encargadas de proteger, de asistir y de atender estos casos. El artículo 10 sí me parece muy interesante porque dice que en la educación preescolar básica y media se debe educar desde la perspectiva de género. Esto sí me parece que es para el debate. Y por eso, pues, el Ministerio de Educación Nacional, también la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, todo este tipo de organizaciones tienen que estar mancomunadas para la formación en género, en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Y lo otro es que el artículo 12 me parece muy interesante porque ya nos habla del tema de las estadísticas. O sea que tiene que haber una adopción de un sistema nacional de estadísticas sobre la violencia basada en género. Bueno, y obviamente con los aportes técnicos del DANE y de medicina legal, así como de diferentes ciencias forenses. Bueno, ya que estamos hablando del artículo 12, que es el artículo de las cifras, vamos a citar las cifras que hay en Colombia de feminicidios, las cifras oficiales que hay. En lo que va de este año, póngale cuidado a esta cifra, mire, en Colombia hasta julio
iban 291 feminicidios. En Medellín, 22. Y si comparamos estas cifras con las cifras del año pasado, vemos que en Colombia, durante todo el 2019, hubo 571 feminicidios. En el Valle de Aburrá hubo 80 y en la ciudad de Medellín hubo 49. ¿Qué podemos interpretar con estas cifras? Bueno, que falta todavía septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, todavía faltan 4 meses. Así que las cifras me parece que eran un poquito más graves el año pasado. O sea, estoy comparando cifras de una misma fuente. Cifras oficiales de una misma fuente. Porque miren que ya llevamos 8 meses de 12 que tiene el año. O sea, si llegáramos la mitad, sería prácticamente la misma cantidad de feminicidios. O sea, ¿qué está demostrando esta estadística? Que es mentira que la supuesta cuarentena aumentó los feminicidios. O sea, no los aumentó. De hecho, este año ha habido un poquito menos feminicidios que el año pasado. Y este año que hemos estado encerrados con nuestras parejas, supuestamente. Entonces, bueno, en el caso colombiano no aplica esa interpretación de que los feminicidios aumentaron. Y estoy citando las cifras de una organización feminista que investiga el tema con rigor. O sea, no son cifras de uribistas ni de tibios, no son cifras de católicos, son cifras de una misma organización feminista que tiene los datos del año pasado y de este año. Así que busquen ustedes mismos y se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar estas cifras? Que si ustedes buscan otras, se van a dar cuenta que hablan de menos casos de feminicidios. En otras fuentes aparecen 150, en otras fuentes aparecen 70. ¿Por qué? Porque algunos hechos son considerados por unas personas como feminicidios solo porque la muerta era una mujer. Les pongo un ejemplo de un caso que vimos hace como un año. A una chica la asesinaron al salir de una discoteca. Pero a ella no la mataron por ser mujer. La mataron porque estaba metida en una banda delincuencial. Les pongo otro ejemplo que pasó en Bello. Un viejo le echó un piropo a una chica. La chica le dijo que la respetara. El viejo la insultó. La chica también lo insultó. Entonces cuando de repente se fueron a los golpes y en medio de los golpes el viejo cogió un cuchillo y la mató. Y según la versión del viejo, pues él no la mató por ser mujer. Él la mató porque ella iba a coger el cuchillo y le iba a matar a él. O sea, él la mató, según el viejo, por defensa personal. Hay organizaciones feministas que cuentan esto como un feminicidio. Hay organizaciones que no son feministas y no cuentan esto como feminicidio. ¿Quién tiene la razón? Por eso les digo que estas cifras son las de unos grupos feministas que las recogen. Puede que estén infladas, puede que no. Eso ya se lo dejo a criterio. Pero uno, ¿cómo hace para comprobar quién tiene la verdad? Como pasa con este tema del coronavirus. Bien, el artículo 11 habla de lo mismo, de la formación de género, de derechos humanos. Bueno, el artículo 12 de las estadísticas. El artículo 13 habla de la vigencia. O sea que esta ley rige a partir de la promulgación, que recordemos que fue el 6 de julio del año 2015. Esta ley 1761, la rey Rosa Elvira Celi, bueno. Y pues deroga el numeral 1.104 del Código Penal, que es de la ley 599 del año 2000. Y otras disposiciones que le sean contrarias. Bueno, esta ley, pues sabemos que fue tramitada por el presidente Juan Manuel Santos, por el ministro de Justicia y del Derecho Yesir Reyes Alvarado, por la ministra de Educación Nacional del momento que era Gina Parodi, perdón,
y por el director del Departamento Nacional de Estadística, que en ese momento era Mauricio Perfetti del Corral. Bueno, es una ley que tiene 13 artículos muy claros, ya los hemos discutido de manera superficial, pero tratando de dar nuestro punto de vista. ¿Ustedes qué piensan tanto de lo que hablamos de la cultura guayú como de este tema del feminicidio? ¿Qué piensan ustedes? ¿La cultura guayú es patriarcal, es matriarcal o es matrilineal? ¿O tiene algo de las tres? En mi opinión, tiene algo de las tres. Y la segunda pregunta para que terminemos por hoy. El feminicidio, según la ley, no se construye como delito desde el victimario, sino desde la víctima. No importa que el victimario sea hombre, mujer. Lo que importa es que la víctima sea mujer o que se autoperciba como mujer, que tenga identidad sexual de mujer, así biológicamente, entre comillas, sea hombre. Eso es feminicidio según la ley colombiana. En la clase del próximo lunes quiero que ampliemos este tema, pero discutiéndolo ya con otras legislaciones. Cómo es el feminicidio en Argentina, cómo es en México, cómo es en España. Y vamos a hacer un paralelo entre cómo es el feminicidio en Argentina, cómo es el feminicidio en España, cómo es en Colombia. Yo lo quería hacer hoy, pero quiero que lo hagamos con panelistas para que sea más polifónico, porque yo lo podría hacer hoy, pero hoy quería solamente dejarles este pequeño aporte porque no quería irme en blanco. Hemos tenido muchos problemas técnicos de conexión a internet. En este momento se me acaba de dañar la lámpara. Hoy no pude conseguir panelistas porque todo ha sido bastante complejo. En este momento no tengo ni siquiera de dónde transmitir. Apenas tengo mi humilde celular. Entonces, hoy traté de compartirles un punto de vista argumentado sobre cómo son las relaciones de género hombres-mujeres en la cultura guayú y también de cómo se tipifica, cómo se establece, cómo se caracteriza el delito de feminicidio en Colombia con esta ley 1761 del 6 de julio del año 2015. Muchas gracias por hacer parte de este proyecto Universidad Nómada. Nuestra cuenta de Twitter es @nómada_medellín para que nos sigan allí. Muy próximamente vamos a tener canal de YouTube, cuenta de Instagram, página de Facebook. Por ahora solamente tenemos cuenta de Twitter, grupo de WhatsApp. Si alguien quiere que lo agregue al grupo de WhatsApp, porque allí compartimos los enlaces de los 10 cursos, me lo puede decir. Lo puede unir a nuestro grupo de WhatsApp. Si usted quiere donar algún curso, se lo recibimos. Si quiere ser panelista de algún curso, también se lo recibimos. Yo les puedo mandar la oferta que tenemos de 10 cursos gratuitos para este semestre. Vamos a cambiarle el horario a algunos por mis obligaciones en la Universidad de Antioquia, pero los cursos se van a mantener, así sea en otro horario. Ya somos 70 personas que creemos en este proyecto, que estamos en el grupo de WhatsApp. Usted puede hacer parte y ser la persona 71. Yo quiero que seamos mínimo 200 personas de aquí a que termine este semestre, que seamos 200 personas, que el año entrante seamos 500, que el año de arriba seamos 1000, hasta que seamos 3600 personas. Yadira Guerrero, qué bueno verte por acá. Un saludo muy especial para ti. Pues disculpa las condiciones técnicas, hoy no tenemos iluminación. No sé cómo estuvo la conexión a internet, si la voz se entrecortó, porque el retorno que tengo aquí es de un celular muy viejito, entonces no alcanzo a ver bien si la conexión está bien en audio. Yadira, una feliz tarde y noche para ti y para las personas que aún nos acompañan. Nos estamos viendo, muy próximamente les voy a ir avisando en qué horarios van a quedar los cursos porque van a haber grandes cambios y también van a llegar nuevos cursos al proyecto de Universidad Nómada. Este proyecto no va a parar, solo va a parar cuando estemos muertos porque nadie nos está patrocinando, nadie nos está pagando, estamos dando 10 clases gratis porque nos nace y porque soñamos hacer en Colombia lo que el filósofo francés Michel Onfray hizo en Francia con el proyecto de educación popular de la Universidad de Caen.
en donde se ofrecen 123 cursos por año y en donde hay 18 docentes dedicados exclusivamente a dar clases en el proyecto. Aquí el único docente que está exclusivamente en casi todas las clases soy yo, a excepción que no estoy en el curso de inglés. Pero en Francia hay 18 profesores que están dedicados a dar 4 o 5 cursos gratis. Esperemos llegar a ese nivel, pero todo se hace con paciencia. Recuerden que nuestra cuenta de Twitter es @nómadamedellín. Recuerden que las clases se dan en este perfil de Facebook, que estamos creando una página de Facebook, que vamos a crear una cuenta de Instagram, que tenemos ya grupo de WhatsApp, que cada curso tiene su grupo de WhatsApp, así que si quieren que los agregue al grupo general me escriben por el interno, y si quieren que los agregue a un curso en particular de los grupos de WhatsApp también lo voy a hacer. Les deseo una feliz tarde y nos estamos viendo porque se vienen más clases gratis esta semana. Un abrazo muy especial, discúlpeme por las fallas técnicas y hasta pronto.